Reyes, capítulo 18. Aleluya. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestras vidas. Ministranos, instrúyenos, amado Padre, que a donde quiera que tu palabra llegue, traiga aliento, Señor amado, instrucción, edificación, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, los del grupo. Al cerrar el mensaje anterior, nos ocupábamos de la oración de Elías, Esa oración que él hizo en el Monte Carmelo. Déjenme decirles que he estado unas 4 veces en el Monte Carmelo, creo, y hasta el día de hoy, cada vez que uno llega, es una experiencia maravillosa estar en el Monte Carmelo, donde sucedió este gran milagro. Esta oración de Elías, esta súplica del profeta, requiere un atento análisis, verlo detenidamente, examinarlo. La razón es porque él prevaleció y consiguió lo que quería en la oración. Por eso dije, hay que analizarlo detenidamente, cuáles eran los elementos que tenía la oración de Elías, para que su oración hubiese sido atendida y correspondida desde el cielo, que tuvo respuesta desde el cielo. Quiero que ustedes entiendan de que el mensaje tiene que ver especialmente con esas oraciones que muchas veces hacemos y que nunca tenemos respuesta. O si tenemos respuesta, es respuesta negativa. Es un no. No hay respuesta. Entonces hoy queremos, eso es lo que quiero hablar hoy. ¿Qué es lo que hace efectiva una oración? ¿Qué cosas debe contener la oración para que pueda ser efectiva y recibir respuesta del cielo? En otras palabras, ¿cuáles son los requisitos que debería tener una oración? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener la oración? Y observen ustedes que estoy hablando de oraciones efectivas y oraciones infructuosas. Si nosotros hacemos un análisis de nosotros mismos, la mayoría de nuestras oraciones son infructuosas, que no hay respuesta. Pedimos, por ejemplo, que Dios haga el milagro de cambiar a nuestros hijos y siguen siempre de rebeldes. Queremos que las cosas cambien en el hogar y el hogar sigue de mal en peor. En otras palabras, oraciones infructuosas. ¿Qué es lo que hace, pues, que una oración sea efectiva? ¿Y qué es lo que produce que las oraciones son infructuosas? Este es el centro del mensaje. Y pienso de que uno de los problemas que tenemos es los requisitos de la oración deben ser aceptables. Cuando digo que la oración debe ser aceptable, porque por ejemplo en el Nuevo Testamento ustedes piden y no reciben porque piden mal. Entonces la oración tiene que ser aceptable. En otras palabras, tiene que encajar dentro de la voluntad de Dios. Lo segundo es que deben de seguir el patrón bíblico, el patrón que se encuentra en la palabra, en las escrituras.
Si no hay requisitos, si no llenan los requisitos y si no llenan las condiciones, la oración va a ser infructuosa. Por ejemplo, dentro de lo que es la iglesia evangélica, especialmente los movimientos pentecostales, a la gente no se le ha enseñado a orar. Y la gente le pide a Cristo. Le pide a Cristo. Señor Jesús, dame. Señor Jesús, aquí. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que se le pide al Padre. Se le pide al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero no dice que se le pide a Jesucristo. Dice que se le pide al Padre en el nombre de Jesús. Y la oración tiene que ser en el Espíritu. Cuando decimos en el Espíritu, tiene que decir que tiene que estar de acuerdo a la perfecta y santa voluntad de Dios, ya que Dios tampoco concede caprichos. Entonces, por eso hoy es bien importante, porque pienso yo, escúchenme lo que estoy diciendo, porque hemos tenido algunas respuestas y yo le doy la gloria a Dios, que por ejemplo, desde que nuestro hermano Alfredo se fue dado de positivo, la iglesia oró, la iglesia se vino de rodillas clamando a Dios, y fue para mí la oración que de alguna manera hizo el milagro. Pero a la par de estas oraciones, escuchen bien lo que voy a decir hoy. ¿Saben ustedes cuántos pastores van ya muertos en New York, en Nueva York? ¿Saben cuántos pastores? 50 pastores. 50 pastores muertos ahorita nada más en lo que es Nueva York. 50 pastores muertos. Váyanse a Noticias Cristianas y ahí ven el número. 50 pastores muertos solamente en Nueva York. Ahora, en el suponer que estos pastores tienen una congregación que oró por ellos, clamó por ellos. Es más, hasta puedo pensar que estos pastores, más de alguno soltó la palabra que dicen, suelto la palabra, que el siervo se va a parar de esa enfermedad, que el siervo seguirá predicando, que aquí, que allá. ¿Y qué pasó? Ya no están aquí. Entonces, ¿qué pasó? La oración entonces fue ¿qué? Infructuosa. La oración no fue ¿qué? Efectiva. ¿Por qué no fue efectiva? Porque fue infructuosa. Este es el centro del mensaje en esta noche. Porque yo creo, definitivamente creo que la oración es uno de los privilegios más prominentes que tiene la vida cristiana. Tenemos la palabra, y la palabra es una tremenda bendición. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes hoy han abierto la Biblia? ¿Cuántos de ustedes hoy han abierto la Biblia? ¿Ah, no van a hablar hoy? ¿La han abierto o no la han abierto? No la han abierto. La trajeron, pero no la han abierto. Imagínense, si ustedes como ministros que son, no han leído la Biblia, ¿cómo estarán? El común del pueblo. Y si hiciéramos otras preguntas, ¿cuántos de ustedes hoy han orado por lo menos 30 minutos? Solo uno está contestando y otro por allá. Y los demás, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y cuando hablamos de la oración y cuando hablamos de la palabra, dije que, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Que son uno de los privilegios más grandes que Dios nos ha dado. Yo calculo que si usted fuera hijo mío y yo me muero y dejo un testamento, usted va a querer leerlo y saber qué le dejé. Usted va a querer saber. Pues señores, este es el testamento que Dios nos ha dejado. Y aquí encontramos lo que Dios nos ha dejado. Pero no la leemos. Si yo les pregunto cuánta música oyeron hoy, o cuántas veces se metieron al Facebook, cuántas fotos subieron nuevas allí, es una gran cantidad. Pero han leído la Biblia, nada. Y cuando leo la Biblia, Dios me ama. Cuando leo la Biblia, no estoy leyendo la Biblia, estoy oyendo a Dios, porque esta es la palabra de Dios. Pero cuando oro, soy yo platicando con Él, soy yo hablando con Él. En otras palabras, es el medio, la oración es el medio que Dios ha designado para que yo lo experimente. Para que yo lo experimente, para que me dé cuenta que Él es real. A menos que usted aprenda a orar, a menos que usted ore, usted no va a saber realmente qué y quién es Dios.
Aleluya. Entonces, por medio de la oración, el alma se acerca a su Creador. Por medio de la oración, el cristiano se acerca a su Redentor, a Cristo Jesús. Diría yo que es el canal por el cual nosotros procuramos las providencias santas. Es decir, la gracia misma y la misericordia de Dios se alcanza a través de la oración. El estado caótico, deprimente, raquítico y frío, y fue lo que yo iba a escribir y no lo escribí, pero una vida fría y vacía es producto de que no es entonces, si la vida es fría y vacía, sus oraciones van a ser frías y vacías. Por eso ven ustedes que nada más Padre, gracias en Jesús y luego Padre. Porque no, es decir, usted está vacío, usted está frío, la batería está descargada, no hay vida, 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 no hay vida. Entonces, las gracias de Dios, la persona, inclusive la Biblia nos habla que cuando Moisés salía de la presencia de Dios, su rostro venía resplandeciente. Y cuando nosotros oramos, se nota en las personas. ¿Sabían ustedes que se nota en la persona que ora? ¿Sabían ustedes que se nota en la persona que ora? ¿Y por qué les pregunté a ustedes si habían orado? Porque se les nota que no han orado. Por eso les pregunté, porque se les nota en su carátula que no han orado, que no han orado, que no han leído la Biblia, que no le han abierto la Biblia, que no han orado, que no han leído la Biblia. ¿Ha comido? Sí, pero leer la Biblia y orar no. Ahora, observe lo que voy a decir ahora en este momento, porque es la vía por la cual hacemos que Dios conozca nuestras necesidades. La manera para que Dios conozca nuestras necesidades y responda desde el cielo es por la oración. En otras palabras, nuestra vida sigue amolada como está y sigue con los problemas que tenemos porque no oramos. Es más, el cristiano, es más, hay algunos de ustedes inclusive pueden llegar a decir, Dios no va a contestar. No va a contestar. ¿Para qué voy a gastar mi tiempo en orar si Dios no me va a contestar? Eso sería fatal. Un cristiano que llegue a ese punto creyendo que Dios no oye, que Dios no contesta. En cambio, Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, para Elías Dios era real. Elías se acostaba con Dios, amanecía con Dios, caminaba con Dios. Eso era Elías. ¿Y usted qué tan real es Dios en su vida? Oiga bien lo que voy a decirle. Es el canal, la oración es el canal por el cual la fe asciende al cielo y los milagros descienden a la tierra. Por medio de la oración, la fe asciende al cielo y los milagros descienden a la tierra. Lo que estoy hablando es que no hay manera de que suceda un milagro a menos de que se ore y que esa fe puede tocar el cielo. Cantamos y decimos, la fe mueve la mano de Dios. Entonces cuando mi fe aquí en la oración sube al cielo, entonces van a descender los milagros. Yo creo en un Dios de milagros, yo creo en un Dios de poder. El Dios que adoramos es un Dios de milagros y es un Dios de poder. Amén, así es. Si no, vayámonos al Antiguo Testamento. Israel fue sacado de Egipto en medio de un ambiente sobrenatural. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue en un ambiente sobrenatural. Y el libro de los Hechos está planeado, lleno de milagros, cosas grandes que Dios hizo en respuesta a la oración de fe. Pero si mi fe no toca el cielo, no van a descender los milagros. Y me va a tocar vivir en un ambiente ordinario, normal, como cualquier persona. No voy a caminar en ese nivel que Dios quiere que camine. Una cosa es que yo mire las cosas desde abajo y otra cosa es que las mire desde arriba hacia abajo. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando yo camino en fe, miro las cosas hacia abajo y sé que el Dios que adoro es un Dios poderoso, sé que es un Dios grande y que Dios tiene control de todo. Pero cuando miro desde abajo, y alguien dijo, Dios nos hizo para volar, Dios no nos hizo para que seamos gallinas, Dios nos hizo para que volemos, para que andemos en las alturas, pero solamente la persona que usa la oración, su fe toca el cielo. Toca el cielo. Y cuando nuestra fe toca el cielo, ¿qué sucede? Los milagros descienden abajo.
Y usted va a ver los milagros como algo natural. Usted va a ver los milagros como algo natural. Usted de repente empezará a vivir en un ambiente de milagros, que los milagros le van a resultar sumamente naturales, porque usted ya no vive en lo ordinario. Usted ya no vive en un ambiente ordinario, sino que usted vive en un ambiente extraordinario. Usted ya está usando los recursos que Dios nos ha dejado, que se llama la palabra. Entre más palabra usted lee, más se santifica. Entre más palabra usted lee, los recursos de gracia están más a disposición. Entre más palabra usted lee, mire usted, Jesucristo le hizo frente al diablo con la palabra, no le hizo frente con otra cosa, sino con la palabra. Entonces, si usted lee la palabra, su vida va a ser más obediente, su vida va a ser más santa leyendo la palabra. Si a eso le agregamos que usted usa la oración continuamente, usted no debería arrancar un vehículo y poner en la velocidad sin antes encomendarse a Dios. Usted no debería empezar a trabajar allá, agarrar el martillo, agarrar cualquier otro instrumento de trabajo sin antes encomendarse a Dios. Primero, el doctor, el ingeniero, quien sea, primero tendría que encomendarse a Dios antes de empezar a trabajar. Por eso nos va como nos va. Por eso estamos como estamos. Aleluya. Porque no estamos haciendo uso de la oración. De la oración. Ahora, si ese canal, aquí está el punto. Dije que ese es el canal para que mi fe suba al cielo y que del cielo desciendan los milagros. Pero si ese canal está obstruido, y yo me recuerdo perfectamente en la casa de campo donde vivía con mi abuelo, que era Texas, y cuando venía el mes de mayo, mi abuelo todos los años lo hacía. ¿Qué hacía mi abuelo? Que empezaba a quitar las tejas y acomodarlas de nuevo, acomodar las tejas de nuevo y quitar toda la basura que había de las tejas, las hojas y todo lo que estaba arriba. Me recuerdo que eso era todos los años, que mi abuelo iba por partes del techo de la casa, quitando las tejas y limpiándolas. ¿Cuál era el punto? Para que cuando cayera la lluvia, las hojas amontonadas no obstruyeran el curso del agua y no empezara la casa a gotear por dentro. Entonces mi abuelo venía, acomodaba las tejas y limpiaba para que no hubiera obstrucción, para que el canal estuviera libre. Entonces estoy hablando que la oración es un canal, pero si ese canal está obstruido, y entonces usted va a querer que llegue el agua, pero el agua nunca llegará. Y no llegará porque el canal está obstruido. Ahora yo quiero pensar hoy y que analicemos qué es lo que puede obstruir el canal de la oración. ¿Qué es lo que puede hacer que yo quiero llegar, pero mis oraciones no pasan más del techo de este edificio? Y oro y clamo y pido y gimo y suplico, pero no sucede absolutamente nada. ¿Qué es lo que puede obstruir el canal que se llama la oración? ¿Qué es lo que puede obstruir que Dios no escuche, que mi oración no llegue? Entonces yo digo, bueno, Dios no me escuchó. No es que te escuchó, nunca llegó. ¿Ustedes alguna vez han mandado un mensaje que pensaron ustedes que el mensaje se fue, pero de repente aparece en su email algunos mensajes no se pudieron enviar, o en su teléfono de repente usted mandó un mensaje y dice fail message, que falló en enviar el mensaje porque el network, lo que sea, usted falló, usted pensó, y el asunto usted que usted se quedó esperando respuesta y nunca le dio la respuesta. Usted está hasta bravo porque mandó el mensaje y el mensaje nunca se fue. El mensaje nunca llegó. De igual manera, algunas veces nosotros pensamos que hemos orado y la oración nunca llegó al cielo. ¿Por qué nunca llegó? Porque el canal está obstruido. El canal está obstruido. Pastor, ¿y qué es lo que puede obstruir el canal de la oración para que mi oración no llegue a Dios? La iniquidad. La iniquidad. Cuando llegamos a la Biblia, dice la Biblia, vuestras iniquidades, Isaías, capítulo 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Observen, Isaías es claro
cuando dice que las iniquidades y pecados es lo mismo. Entonces dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Esto fue en los tiempos de Israel, donde Isaías le decía al pueblo, vuestras iniquidades han hecho división, vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios, de tal manera que ustedes claman, pero Dios no los oye. ¿Por qué no los oye? Porque hay iniquidad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay victoria en la vida? Porque hay iniquidad, porque hay pecado. Es como cuando hablamos en esta semana en nuestra clase de líderes, que Israel fue a la batalla, inclusive se llevó el arca y fueron derrotados. ¿Por qué fueron derrotados? Porque había iniquidad en el campamento. Había iniquidad en el campamento. Entonces Dios no les iba a dar victoria, y Dios tampoco. Quiero que ustedes entiendan algo. Dios trata con los hombres de igual manera en todos los tiempos. Dios no trató allá en el Antiguo Testamento de una manera al pueblo de Israel y a su pueblo, y ahora a nosotros nos va a tratar de diferente manera. No, el trato de Dios es igual. Si Dios no le daba victoria a Israel porque había iniquidad, tampoco nos va a dar victoria a nosotros si hay iniquidad. Si Dios ocultaba su rostro cuando había pecado, también Dios ocultará su rostro cuando hay pecado. Ahora, ustedes en esta situación que vivimos hoy, ¿ustedes sienten que el rostro de Dios está a favor del pueblo evangélico, del pueblo de Dios? ¿Ustedes creen que Dios está escuchando nuestras oraciones? A ver, analícenlo. ¿Estará escuchando Dios? ¿Por qué somos un tremendo ejército de evangélicos? ¿Y por qué esta situación continúa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es decir, Jeremías lo vuelve a repetir en la palabra. Dios dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. ¿Ustedes creen o sienten que hay iniquidad en ustedes? ¿Hay iniquidad o no hay iniquidad? ¿Hay iniquidad o no hay iniquidad? Entonces, ¿cómo queremos que Dios, que nuestras oraciones lleguen a Dios y que haya milagros si estamos conscientes que hay iniquidad en nosotros? Porque tenemos que ser realistas. Nosotros nos hemos rebelado muchas veces contra Dios. Hemos sido desleales contra Dios. Y como dice Lamentaciones, tú no perdonaste, tú cubriste de nube, para que no pasase la oración nuestra, dice Lamentaciones. Dice que cuando nosotros oramos, Dios puso una nube para que la oración no pasara. ¿Por qué razón? Porque había iniquidad en ustedes, dice Jeremías. Oh Dios amado. Es decir, es triste. De lo que estoy hablando ahora es una situación triste. Y por eso hablan ustedes los impíos, los enemigos de Dios y del Evangelio. ¿A dónde está el gran poder de los pastores? ¿A dónde está el gran poder de la iglesia? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Y claro, hay cosas que sí Dios te está orando. Por ejemplo, aquí en esta ciudad de Dallas se esperaba que fuera el epicentro de algo terrible aquí en Dallas. Se hablaba de Dallas como el siguiente New York. Y ahora, para la gloria de Dios, los casos el día lunes bajaron y el día de ayer bajaron. Es decir, en vez de ir para arriba, vamos para abajo. Yo creo que definitivamente más de alguno aquí sí tiene el canal libre y está orando y que Dios está oyendo. Más de alguno el canal está libre y por eso Dios está oyendo acá. Porque las cosas aquí es para que estuvieran peores y gracias a Dios no están peores. Gracias a Dios. Entonces, lo que quiere decir que aquí en Dallas hay algún residuo, hay algún remanente, hay algún grupo que todavía ha quedado que le cree a Dios, que cree que Dios es real y que Dios contesta la oración. Entonces, pero regresemos a nuestra realidad, En lo que estoy diciendo hoy, y debemos de verlo de acuerdo al contexto bíblico. Mientras haya iniquidad en nosotros, mientras haya rebelión en nosotros, mientras haya desobediencia en nosotros, el canal está ¿qué? Obstruido. Así que grite como los profetas de Baal hasta que se le caiga el pelo. Grite, baile y haga todo, y no va a suceder absolutamente nada.
absolutamente nada. Haga todo lo que quiera hacer y no va a suceder nada. ¿Por qué no va a suceder nada? Porque el canal tiene obstrucción. A mí me fascina David, porque David era el hombre que cuando de repente no sentía la presencia de Dios, se moría. David era el típico que le dice: Señor, si no vas a sentir tu presencia, mejor llévame, Señor. Yo quiero sentir tu presencia, Señor. Pero estar así como un tronco, nada más como un tronco, como un árbol, como este piano inerte que no tiene vida, Señor, yo no quiero eso. Eso era él. Dice: Señor, escudriñame, y aún aquellas cosas que me son ocultas, sácala, Señor, sácala, porque hay cosas que nosotros son ocultas. Y David decía: escudriñame, así como el doctor que lo está escultando ahí al paciente. También, Señor, hazlo así conmigo. Aleluya. No, a nosotros nos da igual. Aquí yo soy Pedro Navaja, ¿sí? De verdad, entonces, así la vida no es la vida cristiana. Entonces, vamos a andar siempre en una dimensión ordinaria, en una dimensión terrenal, carnal, donde el diablo va a hacer con nosotros lo que desea. Por eso hoy, ¿dónde están los hombres de fe? ¿Dónde están los hombres de fe que hoy se levantan? ¿Dónde están los hombres de fe de hoy que levantan la Biblia en alto y que pueden decir: vive Jehová, Dios es real, Dios tiene poder, Dios está en control de todo? ¿A dónde está? ¿Quién se levanta con la Biblia en la mano y empieza a orarle a Dios y a clamar a Dios, creyendo que Dios va a oír la oración? Es decir, que la oración va a llegar, y va a llegar porque sabe que no hay obstáculo, que no hay obstrucción. Aleluya, aleluya. Mire, si el que profesa ser cristiano, piensa que puede andar como le dé su regalada gana, andar a sus anchas y después maquillarse el rostro para aparentar cierta piedad. Por eso San Pablo en el Nuevo Testamento dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, si alguien piensa que puede andar como él quiere y luego clamar a Cristo sin ningún problema, se equivoca. Se equivoca terriblemente. Yo tengo que decirles a ustedes esa verdad. Si hay iniquidad en nosotros, la oración no llega al cielo. Clame y pida todo lo que quiere. Ahora usted sabrá por qué usted no ha salido del conflicto que tiene, el problema que tiene, la situación que lo está agobiando. ¿Por qué no ha habido respuesta? Y algunas veces hasta venimos: no, es que Dios tiene su tiempo. No, simplemente es que no tiene fe. No hay fe y tu oración no está llegando al cielo. Tu oración no está llegando al cielo. Esto es lo tremendo. Y usted puede en vano invocar el nombre de Cristo. Es que yo creo en Cristo, y Cristo, en tu santo nombre, Señor, invoque todo lo que quiera. Inclusive, ¿sabe usted que usted puede ser hijo de Dios y ser desobediente? Que usted puede creer en Cristo y ser desobediente. Y usted puede agarrarse de la palabra que dice: acercaos confiadamente, acercaos al trono de la gracia confiadamente, venir a mí, invocadme. Invoque todo lo que quiera. Pero a menos que usted haga uso de lo que la palabra dice. Aleluya. Que la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar todos los pecados. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros queremos ocultar nuestras faltas. Nosotros queremos aparentar una vida de piedad y de perfección y de obediencia que no tenemos. Y mientras no seamos realistas con nosotros mismos y aceptar a dónde están nuestras debilidades y aceptar dónde está el talón de Aquiles nuestro, Dios no puede obrar.
Pero cuando yo soy sincero con Dios, imagínese usted, David llega al templo y dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, borra mis rebeliones, cubre mi pecado, devuélveme el gozo de la salvación. Como que estaba loco David, ¿no? Gritando en el templo, diciéndole a Dios que tuviera piedad de él, diciéndole que perdonara su pecado, diciéndole que borrara su pecado, diciéndole que le volviera el gozo de la salvación. Yo creo que a muchos de ustedes es necesario que el Señor les regrese el gozo de la salvación, porque no se les ve el gozo, no se les ve el gozo. Bueno, a muchos no se nos ve el gozo. ¿Y qué culpa tiene el Señor de que la mujer lo mande a usted? ¿Ah? Entonces, el gozo de la salvación. La persona, el cristiano, debería ser una persona sumamente gozosa, sumamente alegre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En este tiempo que vivimos, Dios mío, que cuando esta cuarentena venga a terminar y salir por esas puertas van a poner la gran viola que están echando, la gran falta que están echando. Dios mío. Tremendo, se le ve que ya se ven dobles. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Y vuelvo con el asunto. ¿Saben ustedes que mucha gente está siendo afectada mentalmente por esto? Hay gente que está actuando de manera loca, pero nosotros los cristianos, el gozo debe ser nuestra fortaleza. Gócese en el Señor, póngase a jugar con sus hijos, dance, ponga música cristiana, dance en la casa, gócese en el Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Decía David decía en el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Es tremendo. Si en mi corazón, no tanto con mis ojos, sino en mi corazón, hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me va a oír. Entonces, ¿cómo me voy a atrever a ministrar? ¿Y cómo me voy a atrever a orar? ¿Y cómo me voy a atrever si yo he visto la iniquidad con mi corazón? Es decir, no necesariamente hablaste, sino simplemente tu corazón vio la iniquidad. ¿Están oyendo, queridos hermanos? Entonces dice David: el Señor no me hubiera oído si yo tan solo hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera oído. David lo sabía. Él miró la iniquidad con el corazón y pecó, y luego le pidió a Dios que salvara la vida de aquel niño, y Dios no lo oyó. ¿Por qué? Porque había mirado la iniquidad. Nunca como antes. La iglesia necesita personas de fe. Nunca como antes. La iglesia necesita gente que hoy se levante en oración, en ayuno, leyendo la palabra, buscando el rostro de Dios, que se levante. ¿Saben ustedes que allá en el fondo esto no es lucha contra sangre ni carne, este es contra huestes de maldad? Y a menos que usemos lo que Dios nos ha dado, los instrumentos, las armas poderosas, las cuales son poderosas para derribar fortalezas, en Cristo Jesús, Señor nuestro, la iglesia está, y ahorita lo que están muchos pensando es: cuando se venga a abrir, esa fue la pregunta de un pastor, y cuando se venga a abrir las iglesias, ¿qué tanta gente volverá? Hay una gran interrogante. ¿Qué tanta gente regresará? Yo quisiera pensar que si por otro domingo se anuncia que ya todo terminó, a ver qué tanta gente regresa. Pero esto está corto, pero pensemos que esto pasa un mes, 2 meses, a ver qué tanta gente regresa. ¿A qué tanto le duró la gasolina, la poca gasolina que tenía? ¡Aleluya! Esto está terrible. Que el Señor guarde su pueblo. Porque estoy viendo que muchos en estos momentos están siendo tentados a volver a tomar licor. Muchos en este momento están siendo tentados a volver a oír la música de Pastor López. Así me dijo un niño mío que su mamá es la música. Un niño de la iglesia. Y me dijo: pastor, ¿sabe que mi mamá también escucha música de un pastor? Me dijo.
¿Y cómo se llama? Pastor López. No, Dios mío. Y es cristiana la muchacha, ¿no? Y lo que escucha dice que como si tenía un Pastor López. ¿Ustedes lo conocen? Ah, vaya. Entonces, quiero que ustedes entiendan, hay gente ahorita en ese ambiente, porque si la leña se aleja del fuego se apaga. Y por eso es necesario creer lo que dice la palabra, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que se sienta la presencia de Cristo, alaben a Dios, que se sienta la presencia de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la oración tiene requisitos, tiene condiciones. Cristo dijo: si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Ahora, yo no estoy hablando mucho sobre esta oración porque este es un tema larguísimo. Estoy dando toquecitos nada más. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, entonces pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿Pero cuándo? Cuando estemos en Cristo y cuando su palabra esté en nosotros. Pero si no la leen, ¿cómo va a estar la palabra en ustedes? ¿Cómo va a estar la palabra? ¿Cómo va a estar la palabra? ¿Cómo va a estar la palabra? Me recuerdo mis primeros años de cristiano. Que me iba a la cama rumiando alguna porción de la Biblia, algún pasaje de la Biblia. En vez de estar pensando en la muchacha aquella de los ojos verdes o de la de los ojos cafés, mira qué bonita es, mira cómo camina, mejor leía un pasaje de la Biblia y me iba a la cama meditando, repasando, repitiendo el pasaje de la Biblia, y así me quedaba dormido, repitiendo el pasaje de la Biblia, repitiendo el pasaje de la Biblia, repitiendo la palabra, repitiendo la palabra. Entonces, ¿con qué soñaba? ¿Con la de los ojos cafés? No, soñaba con la Biblia. Soñaba cosas de la Biblia. Entonces, estoy diciendo, pastor, y ahora la hacen. No. Esa parte la he descuidado de mi vida. Ahora estoy pensando más que el mono aquel no ha llegado todavía a la casa. El problema aquí, problema allá. Entonces, no, hay que acostarse. Ustedes que no tienen ese tipo de carga que tenemos ya nosotros de padres y abuelos, lean la palabra, acuéstense meditando en la palabra. Gloria a Dios. Lo que estoy diciendo es que no basta con creer, no basta con decir soy hijo de Dios, no basta con doblar las rodillas y tratar de dirigirle a Dios. No, si el canal está obstruido no va a haber respuesta. Este es el caso que tenemos hoy de Elías. Elías tuvo respuesta. ¿Por qué? Ahora, mediten, porque venimos ya como por 6 meses de venir estudiando la vida de Elías. ¿Por qué Elías tuvo respuesta? ¿Por qué Elías tuvo respuesta? Porque en el tiempo que Elías vivió fue un tiempo oscuro, de apostasía, de degeneración espiritual. Pero Elías no se dejó arrastrar por la apostasía ni por la degeneración espiritual. No vino a contemporizar con la gente que hacía lo malo. No, nada que tener que ver con las obras de las tinieblas. No. La otra gente podía ser mala, la otra gente, pero Elías no. Se mantuvo firme en Dios. Y ahora nosotros, de alguna manera, venimos a ser contemporáneos de toda esta gente mala, a hacer lo mismo que hagan. Yo sé que me meto en líos con lo que digo, pero vienen ellos, se pintan el pelo de anaranjado, ustedes te lo pintan de anaranjado, empiezan a andar ropa toda rota, ahí andan ustedes con los pantalones todos rotos, andan con los pantalones caídos, enseñando la ropa interior, ahí andan ustedes lo mismo, como que fueran del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Aleluya. Pero venimos a contemporizar con ellos. Elías no, Elías se mantuvo. Así como cuando llegó Daniel también con aquellos jóvenes y llegaron a Babilonia y se propusieron en el corazón no contaminarse. Propusieron en su corazón no contaminarse. Y Elías no se contaminó. Quiero que ustedes entiendan, jamás habíamos tenido tiempos más oscuros como los que hoy tenemos.
Jamás habíamos tenido tanta maldad como la que hoy tenemos. La televisión, el internet, el teléfono, todas estas son cosas malignas que han venido a estorbar nuestra vida espiritual terriblemente. Jamás la iglesia había estado luchando contra tanta maldad y contra tanta oscuridad, pero fiel es Dios y poderoso es Dios para guardar a los suyos. Aleluya. Y por eso Elías, en un tiempo que había el estado más raquítico espiritual de la nación de Israel, Elías decía: vive Jehová en cuya presencia está. Aleluya. Yo estoy en la presencia de Dios, decía Elías. Los demás estaban en los bailes, los demás estaban en esto, los demás estaban en lo otro. Elías estaba en la presencia de Dios. ¿Cómo alguien así no va a tener respaldo de parte de Dios? Luego, cuando Dios le dijo: era su momento de mayor éxito, y Dios le dijo: vete de aquí, vete para el arroyo. Y ahí se mantuvo en el arroyo, el lindo, cuando dice, hasta que le vino palabra de Jehová. Dios, cuando yo pasé por ahí, le dije: Dios no te va a estar diciendo a cada rato lo que tienes que hacer. Dios te lo va a decir only one time. Dios le dijo: vete ahí y te vas a estar ahí. Le dijo: hasta que yo te diga. Y Elías se va y se está en el arroyo hasta que le vino palabra de Jehová. Veía que el arroyo ya casi no tenía nada de agua, que ya los cuervos a puras penas llegaban ahí con la comida, pero Elías: no me ha venido palabra, no puedo moverme, porque no me ha venido palabra, no me ha venido palabra. Hasta que llegó la palabra, y cuando le llega la palabra le dice: ven para Sidón. Vas a tener que caminar esta gran distancia para ir a Sidón. No te vas a ir con una viuda de Israel, y hasta mi Señor Jesucristo lo dijo. Habían tantas viudas en Israel, pero no lo mandó con una viuda de Israel, lo mandó con una pobre viuda. Allá lo envía. Que cuando llega, bueno, soy el profeta de Dios, ¿a dónde me está mandando el Señor? Pero no reclamó nada. Y siempre que pienso en eso, yo alabo al Señor por la obediencia de Elías, porque durante todo el tiempo que estuvo ahí le tocó comer lo mismo: torta debajo de las cenizas. Esa fue su dieta durante todo el tiempo que estuvo en la casa de la viuda de Sarepta. Era la torta cocida debajo de la ceniza, lunes en la mañana, por mediodía, por la tarde, martes, miércoles, la misma torta, lo mismo. ¿A usted no le dan qué? Lo mismo por 4 o 5 días. No. Cambia algo, hombre, cambia algo. Entonces, ¿me entiende? Ideate algo, ¿no? ¿Acaso no tenés cabeza? Pero que pienses en otro ratito de comida. Y Elías no reclamó. Se mantuvo comiendo lo mismo. Hasta que Dios le dijo: ve y muéstrate acá. Ve y muéstrate al rey. Y cuando Dios le habló, le dijo a la viuda: ya me habló. Vaya. Ya me habló. Me voy. Entonces, esa obediencia de él, esa dependencia de Dios, confianza en Dios, dependencia de Dios, confianza en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Va a tener su premio. Gloria a Dios. Lo que estoy diciendo es que sin Kerit y sin Sarepta no había fuego en el Monte Carmelo. Tenía que ver primero esa obediencia de él en el arroyo. Tenía que ver esa obediencia de él allá en Sarepta. Tenía que ver esa obediencia: ven y muéstrate. A pesar de que el rey lo andaba buscando para volarle la cabeza, y Dios le dice: ven y muéstrate. Gloria a Dios. Señor, ¿no sabes que ese animal me anda buscando para matarlo, Señor? Y Elías dice: ¿tú hablaste, Señor? Me anda buscando acá. Y le dice: aquí estoy. Y antes que le diga cualquier cosa, le dijo: ¿por qué estás tú metiendo en problemas al pueblo? Tú, le dice tu mujer. Dios mío, ¿qué autoridad la de Elías? ¿Por qué Elías se expresa? ¿Por qué Elías actúa de esa manera? Porque sabe que a Dios lo tiene de su lado. Y por eso hoy
llega al Monte Carmelo con una confianza, con una seguridad. Por eso no se pone la oración que va a hacer, no es una oración que ahorita vengo, Señor. No, simplemente Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en tu Israel y que yo soy tu siervo. Sin andar con tanta cosa. Una oración sencilla, pero lo que está pidiendo, porque los judíos saben que no era tanto fuego lo que estaba pidiendo. Lo que estaba pidiendo era lluvia. Lo que estaba pidiendo es que las llaves del cielo se volvieran a abrir. Y por eso hablan ustedes que vino el fuego, pero después de eso vino ¿qué? La lluvia, el milagro que tanto ellos esperaban. Es decir, el milagro del fuego no es nada en comparación con la lluvia que va a venir, que por 3 años y medio aquello ha estado cancelado. Y ahora la oración de un campesino, pero de un campesino que tocaba con los pies el suelo de la tierra y con las manos el cielo. Ese es Elías. Su fe lo hacía llegar al cielo. Y por eso Elías veía ¿qué? Milagro. Por eso cuando se le muere el hijo a la viuda, tráelo para acá, no tanto que fregarle. Ahorita mismo te lo regreso a la vida. Y nosotros, Dios mío, quiero terminar hoy, porque este es el tipo de hombres que hoy falta en la iglesia, falta en los púlpitos, hombres de fe, hombres que realmente le crean a Dios, crean en Dios y le crean a Dios. Faltan hoy los David Wilkerson, faltan hoy los Swagger, faltan hoy los Billy Graham, faltan hoy estos hombres de fe. Aleluya. Como que yo siento honestamente, yo siento como un vacío en lo que es el ala cristiana americana. Siento como que hay un vacío, como que hay algo. Y pareciera como que nada más somos los hispanitos, pelos parados, los que todavía creemos que Dios es un Dios de proeza, que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios de milagros. Aleluya. Somos como que estamos ahí, como una voz que clama en el desierto. Aleluya. Una hermana una vez me comentaba en El Salvador de algo, que iban con un misionero en un carro viejo que tenía, que ese animal gastaba gasolina hasta decir ya basta. Y dice que cuando van por una calle, que van por una mentada convención, al mentado vehículo se determina la gasolina. Y la gasolinera estaba lejísima. Y le dijeron las hermanas, ¿y ahora qué vamos a hacer, hermano? Miren, le dijo, si el Señor convirtió el agua en vino, ¿por qué no puede convertir el agua en gasolina? Gloria a Dios. Él andaba siempre unas garrafones de agua, porque el animal andaba calentando. Decía, cada rato tenía que parar también y echarle agua alrededor, porque aquello iba hirviendo a cada rato. Ese era el carro del misionero. Y le dijo, a ver, ustedes solamente oren. Que esta hermana, que no era pero muy consagrada, dice que ella oró con un ojo cerrado y el otro abierto, para cuando viendo que el hermano misionero orando, oren, hermana, le dijo, oren, y empezó a echarle el agua al tanque de gasolina. El carro se había detenido, se había apagado el motor por falta de gasolina. Él echa 2 cubetadas de agua de las que va en la carrera. Vaya, súbanse, hermana, le dijo. Y dice que ella, que era medio incredulota, como algunas de ustedes, no se quería subir. Que se sube, hermana, o se va a quedar. Ya cuando todas estaban subidas, todas las hermanas estaban subidas, pum, le puso la llave, Padre, en tu nombre, pum, el carro arrancó. Lo increíble, me dice, fuimos, regresamos, y aquel carro anduvo como 3 días con el mismo poquito de agua que le echó. Me dijo, son de las cosas que recuerdo perfectamente. Dice, en otra ocasión íbamos a una convención de mujeres y ¡pum! Que una llanta se explota. Viendo el hermano que se quita el saco, poner la otra llanta de repuesto, camina otro rato y ¡pum! Se explota otra vez la llanta, otra llanta. O sea,
Y entonces tuvieron que andar buscando ahí cómo reparar, y sabiendo que ya les estaban esperando para hacer la mentada convención, que eran las predicadoras. El asunto fue que tuvieron que pasar 3, 4 traspiés para llegar. Pero cuando llegan, finalmente llegan, hay una conmoción. Y el que está conmovido es un brujo. Porque el brujo estaba haciendo todo lo habido y por haber en Izalco para que esta gente no llegara a predicar la palabra del Señor. Entonces el brujo termina convirtiéndose a Cristo porque se da cuenta que todos los trucos y todo lo que él había hecho no le había funcionado, porque había un poder más grande que el poder que él tenía, que era el poder de Dios. Entonces hoy yo quiero que ustedes entiendan que nosotros no somos payasos que venimos a entretener, a pasar el tiempo. Nosotros verdaderamente creemos en Dios. Y creemos en un Dios de poder. Pónganse de pie. Creemos en un Dios de proezas. Creemos en un Dios de milagros. Creemos en un Dios que es hacedor de maravillas. Hacedor de maravillas. Aleluya. Lo nuestro no es religión. Lo nuestro es una relación con Dios, con el Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y el Dios verdadero.